Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar una vez más la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Eterno Padre que moras en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, imploramos un Santo Espíritu que esté con nosotros, Señor, dirigiendo esta programación. Amén. También le pedimos, Señor, por esos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra, que su corazón esté abierto, Señor, a las verdades bíblicas que vamos a presentar. Amén. En el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros, oramos. Amén. Amén. En esta hora queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias una vez más por su fiel sintonía. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Recuerden, si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través del teléfono o a través del correo postal. Daremos nuestros números de teléfono y nuestra dirección postal casi al final del programa. Así que ustedes estén pendientes, por favor, para que así puedan anotar la información. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar a través de este programa de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en los minutos de salud vamos a hablar de lo que es los beneficios de las vitaminas, los minerales y las proteínas. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios, en la dieta que nuestro Creador nos dio. Hemos repetido ese versículo el que utilizamos en estos programas de los minutos de salud, que es Génesis capítulo 1 y versículo 29, nos dice lo siguiente: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea que la dieta original habla de plantas y habla de árboles. Las vitaminas constituyen el factor más importante para mantener una buena salud y una mejor calidad de vida. Una alimentación saludable debe estar presente en todas las fases de la vida de los seres humanos, como siempre lo hemos enfatizado a través de estos programas. El gran secreto para que ustedes, amigos oyentes, y nosotros también, nos nutramos bien es bastante simple: consumir alimentos de una manera equilibrada y de preferencia integral, evitando las harinas blancas, el azúcar y todo tipo de excesos. Todo lo que el cuerpo necesita, la naturaleza nos los va a proporcionar generosamente. Así es. Como es las proteínas, las vitaminas y minerales, los hidratos de carbono, grasas, agentes de limpieza, agua y sal. Estas desempeñan, amigos oyentes, el papel de constructores de nuestro cuerpo, o sea, son sumamente importantes. Vamos a hablar entonces, ya que usted lo menciona, hermano Frank, de esas vitaminas y minerales. Una de las funciones principales, amigos oyentes, de las vitaminas consiste en regular el metabolismo del cuerpo humano, ese sabio proceso de las células del cuerpo, mediante el cual, a partir de los alimentos que ingerimos cada día, elaboran todo lo que necesitamos para funcionar de manera saludable. Pero hay que hacer una advertencia. Oigan bien, las células no inventan nada, solo elaboran a partir de lo que le suministramos cada día mediante uno de los más grandes placeres del ser humano, que es el comer. Y hablando de comer, si comemos mucho, pero mal, el cuerpo no tendrá de dónde extraer lo que necesita cada día. O sea, las vitaminas y los minerales son los obreros del cuerpo que participan en el buen funcionamiento de los músculos y las hormonas y en la transformación de los alimentos
en la energía que requerimos diariamente. Para funcionar bien, hermano Frank, el cuerpo necesita dosis muy pequeñas de vitaminas y minerales. Muchas personas compran muchas vitaminas y creen que por el consumo de esas vitaminas que a veces vienen en pastilla o en cápsula, están haciendo bien, pero lo que el cuerpo necesita son pequeñas dosis. Y también de los minerales. Estos se calculan normalmente en milésimas de gramos. No es necesario medir con exactitud la cantidad de vitaminas y minerales que ingerimos cada día. Lo que sí hay que saber es de dónde podemos obtenerlos para gozar de buena salud, la cual se traducirá en un físico atractivo, o sea, saludable también. Así es. Abajo aparecen los alimentos que proporcionan las vitaminas naturales, lo que debemos comer, que no nos falten vitaminas, como lo tiene ahí hermano John, lo que son las proteínas. Hablar un poco de las proteínas. Sí, vamos a hablar más ampliamente en nuestro próximo programa, con el favor de Dios, hermano Frank, de cuáles son los alimentos que contienen estas vitaminas, estos minerales y estas proteínas que son necesarias para el buen funcionamiento de nuestra salud. Vamos a hablar un poco acerca de las proteínas. Las proteínas están absolutamente en todas las células y tienen una participación decisiva en la formación de todos los órganos. Sin embargo, un elevado exceso de proteínas puede ser perjudicial, como la carencia de ellas, ya que se convierten en ácido úrico, el cual puede ocasionar varias dolencias y enfermedades. Es muy peligroso, hermano Frank, el exceso de proteínas en el cuerpo, porque puede dañar hasta los riñones y otros órganos. La cantidad de proteínas que debemos consumir depende de nuestro peso. Prácticamente en todos los alimentos, como los granos integrales, las frutas, las verduras, los cereales y las semillas, se encuentran las proteínas. Pero la clave, amigos oyentes, está en que lo consumamos de manera adecuada y moderada, que es la siguiente. Por ejemplo, el 90% les recomendamos que sean productos vegetales, o sea, como cereales, legumbres, hongos, frutas, verduras y semillas. En nuestro próximo programa, hermano Frank, amigos oyentes, con el favor de Dios, vamos a estar hablando acerca de los productos naturales, oigan bien, no animales, porque nosotros no necesitamos depender de una dieta animal o de origen animal para obtener las proteínas que el cuerpo necesita, sino que los productos naturales, como usted lo acabó de mencionar, hermano Frank, los vegetales, los cereales, las legumbres, las frutas y las semillas, vamos a ver cuáles son esos productos que contienen las vitaminas y los minerales y las proteínas que el cuerpo necesita. Así que esperamos de que las personas que nos están escuchando en esta hora estén atentos para en nuestro próximo programa. Vamos a abundar más en cuanto a ello con el favor del Señor. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, la continuación del tema que empezamos anteriormente, la revelación de Jesucristo, parte número 2. Y comúnmente cuando hablamos de revelación, como cristianos, se nos viene a la mente el libro de Apocalipsis, ¿sí o no, hermano John? Así es. Pero al mismo tiempo, es el libro menos estudiado por el cristianismo moderno. O sea, hay como una controversia. Sí, aquí. Eso es algo irónico, ¿no? Porque es una revelación y es el libro que menos se estudia. Y es el libro para el tiempo del fin. Porque el nombre Apocalipsis significa revelación. Exactamente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Interesante, hermano John. ¿De dónde viene la palabra revelación? La palabra revelación en griego es apocalipsis y significa aparición, manifestación, revelación, el ser algo revelado o iluminar, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 602 y la página 10. Hermano Frank, yo creo que la mayoría de las personas hoy, incluyendo los ministros cristianos que tal vez nos están escuchando en esta hora,
siento un poquito miedo de estudiar el libro de Apocalipsis porque ahí habla de plagas y ahí habla de bestias que suben del mar, de la tierra, como que les da miedo todo eso y cierran el libro y prefieren ni siquiera hablar de eso en su iglesia o en sus congregaciones. Ellos dicen, no, eso le mete, el libro de Apocalipsis le mete miedo a la gente. Nosotros no, el evangelio no es de meterle miedo al mundo o a las personas, pero no se dan cuenta que la Biblia dice, Apocalipsis 1:1, usted lo acabó de leer, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Será, hermano Frank, que no estamos viendo a Cristo cuando presentamos el libro de Apocalipsis? El versículo 1 del capítulo 1 dice todo, hermano John. Me gustaría leer el mismo versículo, hermano John. Ajá. Yo sé que usted no lo tiene ahí, pero yo tengo aquí el mismo versículo, pero de la nueva versión internacional. Amén. Para ver si, como usted dice, los ministros abren un poquito más los ojos. Interesante, Miren adelante. cómo dice este versículo. Ya leímos esta versión, perdón. Versículo 1. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio. Ajá. A saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que más claro no podemos presentar estos textos a las personas que nos están escuchando en esta hora. O sea, hermano Frank, que el libro de Apocalipsis debe ser el libro que debemos estar estudiando en este tiempo en que nos ha tocado vivir, porque las cosas que van a suceder muy pronto van a ser rápidas y los sucesos finales van a jugar un papel muy importante en las decisiones que nosotros tomemos en el tiempo del fin. ¿Qué le parece a usted? En nuestro programa anterior, amigos oyentes, ustedes recordarán, comenzamos a sentar una base para el mensaje de Dios dirigido a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Empezamos a hablar acerca de la revelación de Jesucristo, como estamos mencionando ahora, y en el programa de hoy abarcaremos más acerca de esa importante revelación de Jesucristo que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos. O sea, en otras palabras, hermano Fran, vamos a tocar otros puntos que no tocamos, que dejamos en el tintero en nuestro programa anterior, que tienen que ver con esa base para así entrar de lleno muy pronto a el mensaje a esas 7 iglesias de Apocalipsis. Sí, nos quedamos en nuestro programa anterior, o sea, en el libro de Apocalipsis, que habla acerca de la segunda venida real y visible de Jesucristo por segunda vez a esta tierra con poder y gran gloria. Amén. O sea, que el retorno visible de Cristo y la resurrección de los muertos. Está descrito en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Amén. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. O sea que el retorno de Jesucristo, hermano Fran, no va a ser en secreto, ni en silencio, y tampoco aparecerá en algún lugar en esta tierra o en alguna cámara secreta, sino que va a ser real y va a ser visto por todos los linajes de la tierra, porque así lo describe también el apóstol Mateo en su evangelio, Mateo 24, versículos 27, 30 y 31. Esperamos que las personas que nos están escuchando puedan tomar nota de esos textos bíblicos. Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, oigan bien, hermanos, amigos oyentes del lenguaje bíblico, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, o sea que va a ser visible, va a ser una señal que todo el mundo lo va a ver. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, o sea, todos los países del mundo van a ver esa señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermano Fran, en este cuadro que estamos viendo aquí en Mateo 24, nos habla del Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, y no solamente viene solo, viene en compañía de todos los ángeles, o sea, toda la hueste celestial con él a esta tierra por segunda vez. La doctrina del rapto secreto no enseña nada de lo que nosotros estamos leyendo en Mateo 24, 27, 30 y 31. Y también cuando Cristo regrese, van a ocurrir varios eventos, según la palabra de Dios. Resucitarán primero el grupo de los que le traspasaron o crucificaron a Cristo.
Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 dice: He aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá y lo que lo traspasaron. Y Daniel capítulo 12 versículo 2 nos dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que entre ese grupo que habla Daniel capítulo 12, versículo 2, se encuentra específicamente, hermano Frank, los que tuvieron que ver con la muerte de Cristo, o sea, los que lo traspasaron. Entre ellos estarán Anás y Caifás, de los principales sacerdotes y de los escribas y ancianos que estaban reunidos para juzgarlo y acusarlo de muerte y de blasfemo, que lo escupieron en el rostro, en fin. Y Cristo, estando ante Anás y Caifás, hermano Fran, dijo unas palabras muy significativas que van a tener cumplimiento en ese tiempo de Apocalipsis 1:7. En Mateo 26:64, amigos oyentes, Cristo dijo, o les dijo a esos líderes de la nación judía, especialmente al sumo sacerdote, a Caifás, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Hermano Fran, esto es una sentencia. Pero también, entre ese grupo, están incluidos Poncio Pilato, que fue tan cobarde y se lavó las manos y prefirió entregar al Hijo de Dios, hermano Frank, en manos impías. También se encontrarán Herodes, los soldados romanos que le traspasaron, los que fueron partícipes directos o indirectamente en la crucifixión de Cristo Jesús, aquellos que lo azotaron, que lo abofetearon, que lo escupieron en el rostro, que le dieron puñetazos, que le colocaron la corona de espinas en la frente, que se arrodillaban ante él, mofándose de él, diciéndole: salve, oh rey de los judíos. Todos esos, hermano Fran, van a resucitar antes de la resurrección general de los justos en el tiempo del fin, y van a ver a Jesús viniendo en poder y gran gloria. ¿Qué tragedia va a ser eso? Como mencionamos la semana, el programa pasado, hermano John, vemos la unión de dos poderes unidos contra el Mesías, el poder de la iglesia y el poder del Estado. Bueno, después hablaremos un poquito más de ese asunto también. Dos eventos usted mencionó. Vamos al número 2 entonces. Resucitarán luego todos los muertos justos de todas las generaciones, desde Adán y Eva hasta el día en que Cristo se manifieste, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. Antes de que usted lea esos textos bíblicos, hermano Fran, la doctrina del rapto secreto tampoco enseña esta verdad que nosotros vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Dice la palabra de Dios: por lo cual decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que va a ser una resurrección de todos los justos, hermano Frank. A la final trompeta, esto va a ser glorioso. También el apóstol Pablo lo amplía en el libro de 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 22, 23 y los versículos del 51 al 55. Tengan la bondad de anotar cada uno de esos textos para que así ustedes mismos, amigos oyentes, puedan leerlo en sus respectivas Biblias. 1 Corintios 15, 22 nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. He aquí os digo un misterio, dice el versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esto es glorioso, hermano Frank. Y nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermano Fran, aquí vemos otro cuadro que enseña claramente que cuando una persona muere no se va directamente al cielo, ni tampoco, ni mucho menos al infierno. ¿Por qué, amigos oyentes? Porque la Biblia dice claramente que cuando Cristo venga, todos los muertos van a ser resucitados. O sea, en el cielo, amigos oyentes, no está su abuelita ni su mamá, que era una santa cuando murió. Está en el polvo de la tierra esperando la resurrección, sea para vida eterna o para muerte eterna. Jesús es principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8 nos dice: ahora Jesucristo habla personalmente diciendo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El alfa y la omega, hermano Frank, son la primera y la última letra del alfabeto griego y representan el inicio y el fin. Esta verdad es tan importante que Jesucristo la repite 3 veces en este capítulo inicial de su revelación, o sea, de Apocalipsis. En el versículo 11 dice nuevamente: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y en el versículo 17 de Apocalipsis 1, por supuesto, vuelve a decir: no temas, yo soy el primero y el último. Estas importantes palabras podemos leerlas también en el último capítulo del Apocalipsis, hermano Frank. Creo que usted tenía los textos por allí. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13 nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Hacemos una pregunta, hermano Fran: ¿dónde y en qué circunstancia fue escrito el libro de Apocalipsis? De acuerdo al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 9, nos dice lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El anciano Juan estaba en la isla de Patmos cuando recibió las visiones que le permitieron escribir el libro del Apocalipsis. Se trata de una isla árida frente a las costas occidentales de Asia Menor. Es una isla pequeña de tan solo 16 kilómetros de largo y de 10 kilómetros de ancho, prácticamente bien pequeña, hermano John. Es correcto. Juan, hermano Frank, se encontraba preso en la isla de Patmos, por supuesto. Había sido desterrado por el Imperio Romano a ese lugar desolado por causa, como dice el versículo 9 de Apocalipsis 1, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fue bajo el emperador romano Domiciano, en el año 94 después de Cristo, que Juan había sido condenado por el crimen de haber testificado acerca de Jesucristo y predicado la palabra de Dios. O sea, en ese entonces, hermano Fran, bajo el imperio de los Césares de Roma, era un delito, en otras palabras, era un crimen el decir que uno era cristiano. Y en aquel entonces el monstruoso imperio romano ya estaba en plena vigencia. Aquella potencia bajo la cual Cristo había sido crucificado y descrita en el libro de Daniel como la bestia terrible y espantosa, y más tarde en el Apocalipsis como el dragón, y que había sido denunciado personalmente por Jesús como el enemigo del pueblo de Dios. Recuerde, amigos oyentes, los temas de la serie de Apocalipsis 12 esa serie está en un estudio, que si lo pueden obtener, o lo pueden obtener si nos llaman posteriormente al programa, hermano John. Es correcto. El tirano Domiciano, ese César malvado, había lanzado una feroz persecución contra los cristianos de ese entonces, hermano Fran. Entre ellos se encontraba Juan. Es por eso que Juan se presenta a sus hermanos espirituales como copartícipe vuestro en la tribulación, de acuerdo a Apocalipsis 1:9, que lo acabamos de leer. Eran esas circunstancias de tribulación, o sea, persecución y sufrimiento
en los cuales Dios lo inspiró para que escribiese las profecías del libro de Apocalipsis. En esa isla, Juan estaba experimentando la verdad expresada por su compartícipe en la tribulación, como usted expresó. El apóstol Pablo, quien dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, según Hechos capítulo 14, versículo 22. Y si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará, según 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Vamos a hablar un poco entonces de esa visión de Jesús, hermano Frank, que fue recibida en el día del Señor, como dice Apocalipsis 1:10. Es importante que nosotros notemos ese punto que a veces las personas cuando leen ese capítulo lo pasan por alto. Dice el Apocalipsis 1:10 las siguientes palabras: yo estaba en el Espíritu, se refería a Juan, por supuesto, en el día del Señor. Es muy específico, hermano Frank. Juan no dice yo estaba en el Espíritu en cualquier día, o en el primer día de la semana, o en el segundo día de la semana, como se conocían los días en aquel entonces, sino que Juan dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué podemos hablar en cuanto a ese día del Señor, hermano Frank? Bueno, ese capítulo introductorio de Apocalipsis, Juan escribe su primera visión, capítulo 1, y fue una visión muy especial, pues fue acerca de su gran amigo Jesucristo. Acuérdense que Juan, cuando Jesús estuvo en la tierra, estuvo muy cerca de Jesús. Así es. Del cual se había despedido como 60 años atrás. Claro, tras su muerte, resurrección y ascensión. Y al cual no había visto desde entonces. Juan recibió esta visión gloriosa no en cualquier día, como usted mencionó, sino en el día de su Señor Jesús. Esta visión que Juan recibió en un sábado en la isla de Patmos fue más que solo simbología, fue un encuentro real con el mismo Jesús. Amén. Luego la describió en su libro apocalíptico, que escribió alrededor de 95, 96 años después de Cristo. O sea, en los años 95, 96. Juan estaba en el Espíritu, como usted acaba de mencionar, de acuerdo a Apocalipsis 1:9. O sea, amigos oyentes, es decir, en la presencia del Espíritu Santo, cuando oyó a sus espaldas la poderosa voz de su amado Señor y Salvador, como una gran voz de trompeta. Pero vamos a ampliar un poco acerca del día del Señor, hermano Frank. Este es el único versículo en toda la Biblia, amigos oyentes, que menciona la expresión el día del Señor. ¿Cómo sabemos que el día del Señor es el sábado, séptimo y último día de la creación? Porque es el día de descanso de nuestro Creador. En su día de descanso, es su día de descanso, a través de haber creado este mundo en 6 días, y como nos enseña su santa palabra, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 nos dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó él el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. O sea que el séptimo día fue establecido en la misma creación de esta tierra. Amén. Por haber descansado en ese día especial, lo bendijo y lo santificó después, tal y como dice el versículo 2 de Génesis, del versículo 3 de Génesis capítulo 2. La misma verdad que el sábado es el día de reposo de nuestro Dios, la encontramos en el cuarto de los 10 mandamientos, donde nuestro Creador ordenó lo siguiente: acuérdate del día de sábado para santificarlo, dice Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. Ahí está el día del Señor, hermano Frank. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Sigue diciendo el mandamiento, o sea, el cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo el Señor, ahí está la palabra Señor, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor
bendijo el día de sábado y lo santificó. O sea que cuando Juan, hermano Frank, dijo que estaba en el Espíritu en el día del Señor, indudablemente estaba hablando de este cuarto mandamiento de la ley de Dios, el día del sábado. Me llamó mucho la atención la connotación que usted trajo anteriormente, antes de leer los siguientes textos que hemos de leer. Cuando Juan escribió el libro Apocalipsis, fue aproximadamente en los años 95 y 96 después de Cristo. Hermano Fran, ya habían pasado casi 60 años prácticamente después de la crucifixión de Jesús, porque Cristo fue crucificado en el año 31. Así que podemos darnos cuenta de que el sábado seguía en vigencia después de que habían pasado ya tantos años. Hoy se enseña de que no, que el sábado terminó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. También en el libro del profeta Isaías, Dios definió el sábado claramente como su día santo. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14 nos dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermano Fran, la Biblia es clara. La Biblia dice claramente en estos textos que usted acaba de leer, está hablando del sábado, ese cuarto mandamiento de la ley de Dios. Habla de mi día santo y dice: y lo llamares delicia santo glorioso del Señor. O sea que Juan no se equivocó, hermano Fran, cuando Juan dijo: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él sabía que el día del Señor no era otro día, sino el sábado. Así que evidentemente, amigos oyentes, el Señor Jesús tiene un día. El evangelista Juan lo menciona, lo acabamos de leer en Apocalipsis 1:10, nombrándolo el día del Señor. Pero también los otros evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas, lo mencionan y confirman con las propias palabras de Jesucristo que se trata del Santo Sábado, el séptimo y último día de la semana. Jesús mismo, amigos oyentes, confirmó personalmente que tiene un día y lo menciona con su nombre distintivo para que nadie se confunda, hermano Frank. Mateo capítulo 12, versículo 8 nos dice: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día sábado. Y Marcos capítulo 2, versículo 28 nos dice: por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. O sea, hermano Frank, que el domingo, que es el día que la gran mayoría del mundo cristiano observa, nunca fue llamado el día del Señor en tiempos apostólicos. Noten, amigos oyentes, que el testimonio de los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es uniforme. Todos ellos escribieron sus evangelios décadas después de la ascensión de Cristo al cielo. Y ninguno de ellos llama al domingo el día del Señor, sino primer día de la semana. Tenemos unos ejemplos allí, hermano Frank. Sí, porque la Biblia nos muestra, podemos ver a dónde se refiere la palabra de Dios en el primer día de la semana, el domingo. Mateo capítulo 28, versículo 1 nos dice: pasado el día sábado, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea que no, aún después de la muerte de Cristo, al domingo se le llamaba el primer día de la semana. Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Noten cómo dice, amigos oyentes, recuerden que estos evangelios no se escribieron al otro día después de que Cristo murió. Estos evangelios se escribieron décadas después de que Cristo había muerto y había ya resucitado y subido al cielo. Noten lo que dice Marcos 16, 1 y 2. Cuando pasó el día de sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ahí podemos ver otro ejemplo, hermano Frank. No solamente Mateo, sino que Marcos también confirma de que el sábado nunca fue llamado el día, o sea, diríamos el domingo nunca fue llamado el día del Señor,
sino que se le siguió llamando el primer día de la semana. Y Lucas también, en el capítulo 24, versículo 1, especifica el primer día de la semana, donde dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. O sea, las mujeres que acompañaron a Jesús hasta el sepulcro el día viernes, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y Juan capítulo 20 y el versículo 1 dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Así que podemos darnos cuenta, hermano Frank, que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas, confirman claramente de que el domingo no es el día del Señor, como se enseña hoy en las iglesias, hermano Frank, y como aparece en muchas versiones de las Biblias modernas que se están imprimiendo hoy en este tiempo, sino que el día del Señor indudablemente es el sábado, y ese fue el día que Juan tuvo el privilegio de ver esa visión de nuestro Señor Jesucristo allí contenida en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Bueno, después de leer estos versículos de la palabra de Dios, nos podemos hacer una pregunta entonces, hermano John: ¿desde cuándo se le dice al domingo el primer día de la semana entonces? Porque como usted dice, muchos cristianos hoy en día dicen, bueno, vamos a la iglesia, vamos a misa el día del Señor, el domingo. Pero eso no es bíblico. Hay que analizar un poco de la historia. Por ejemplo, en el año 388 después de Cristo, el emperador católico Teodosio cambió el nombre latín Dies Solis, Día del Sol, al nombre latín Dies Dominicus, Día del Señor, para que el Día del Sol romano no suene tan pagano, porque Día del Sol no tiene como nada de cristiandad. Exactamente, y los romanos que eran paganos adoraban al sol. Y ya que el imperio, como usted dice, habían aceptado el cristianismo como su religión oficial. Después de Constantino, por supuesto. Fue conspirada la verdad, ¿no? Recién varios siglos después, hermano Fran, ya que usted menciona eso, cuando se originó el idioma español del latín, se comenzó a utilizar el nombre domingo en vez de Dies Dominicus para referirse al primer día de la semana. Esa es la verdad de este asunto. Y las personas pues necesitan entender eso. Bueno, por lo tanto, el día del Señor bíblico nunca ha sido el domingo, ni tampoco ha sido llamado así desde los tiempos apostólicos, hermanos, amigos oyentes. No estamos refiriendo a la tradición de los tiempos apostólicos, los tiempos bíblicos, que tienen raíces bíblicas, hermano John. Es correcto. Otra prueba de esa verdad es la siguiente, hermano Fran. Como 40 años después de la ascensión de Cristo, durante la huida de sus seguidores por causa de los ataques de los romanos contra Judea, que culminó en la destrucción de Jerusalén. Usted recordará que eso ocurrió en el año 70, todo eso está en la historia, amigos oyentes. El día del Señor, o sea, el sábado, seguía en plena vigencia, amigos oyentes, como lo expresan las palabras de Jesús mismo cuando les advirtió del inminente peligro que iba a venir pronto y la destrucción que iba a caer sobre Jerusalén, esa ciudad condenada, hermano Fran, porque habían rechazado el evangelio y habían rechazado al Mesías. Cristo les dijo a sus discípulos en Mateo 24:20, noten bien estas palabras: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. O sea, hermano Fran, que el sábado seguía en vigencia prácticamente 40 años después de que Cristo había pronunciado esas palabras. Si el sábado ya no hubiera estado en vigencia, amigos oyentes, Cristo se hubiese equivocado, pero no fue así. Hablemos un poco de la gloriosa visión de Jesús. Vamos a citar Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes de bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas,
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Interesante, hermano Fran, porque Juan tuvo que usar un lenguaje simbólico, como lo estamos leyendo ahí en esos textos maravillosos que usted acaba de citar, para describir aquello para lo que no existen palabras en lenguaje humano. Por ejemplo, una semejanza que parecía, su rostro era como, etcétera. Eso era el lenguaje que Juan usa allí en esos textos. Recién cuando estemos en el cielo, le veremos tal como Él es, de acuerdo a 1 de Juan 3:2. El pecado ya no existirá más y seremos capaces de percibir a Dios en toda su gloria. Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Qué maravilloso va a ser eso. Los textos citados antes nos presentan una descripción majestuosa de Jesucristo y nos da a entender bastante acerca de su carácter glorioso y sublime. Su ropa que llegaba hasta los pies, dice el versículo, y por su pecho ceñido como un cinto de oro, que representan que en su vestidura sacerdotales, hermano John. O sea que ahí está hablando de la obra que está haciendo Cristo en el cielo por cada uno de nosotros, la obra de sacerdocio, es nuestro gran sumo sacerdote. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Usted lo leyó en esos textos que acabamos de citar de Apocalipsis capítulo 1, versículo del 13 al 16. Y era como la nieve. Esto representa, amigos oyentes, su pureza, dignidad y sabiduría. Sus ojos como llama de fuego. O sea que ven todo y penetran profundamente en el corazón del ser humano. Su voz como estruendo de muchas aguas. O sea que hace alusión a sus poderosas declaraciones, hermano Frank. Es interesante conocer que su aspecto de Cristo, el cual se presenta a Juan, es parecido al de que está registrado en Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14. Estamos hablando como de 700 años antes, hermano John. Jesús ya se había parecido al profeta Daniel en 2 visiones, muy parecidas registradas en Daniel capítulo 10, 5 y 6 y Daniel 12, 6 y 7, y que tuvieron su continuación directamente en Apocalipsis 10, capítulo 1 y 6. Muy interesante. O sea, en estas visiones Cristo apareció casi con la misma característica. Es correcto. Hablemos un poco acerca de la espada aguda de 2 filos que salía de su boca. Porque todo esto son símbolos, por supuesto, amigos oyentes. Por eso es que las personas, hermano Frank, deciden no estudiar el libro de Apocalipsis porque no lo entienden. Pero vamos a ver que lo decía el versículo 16, usted lo leyó. En esa visión añade el apóstol Juan que la espada aguda de 2 filos que salía de la boca, ¿qué representa, amigos oyentes? Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 4. Y el versículo 12 habla de esa espada, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, hermano Frank, que esa espada que sale de la boca de Cristo representa la palabra de Dios. Y ahora Jesús es presentado como una espada aguda de 2 filos que salía de su boca, según Apocalipsis 1:16. Y ya que usted menciona eso, hermano Frank, permítame mencionar brevemente también el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, donde dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el segundo capítulo del Apocalipsis, la profecía utiliza la misma descripción 2 veces diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, por lo tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que de la boca del Señor Jesús, hermano Frank, sale la palabra de Dios, que significa que es proclamada por Él, como también debe ser transmitida por las palabras que nosotros pronunciamos con nuestras bocas. Y esa palabra de Dios, hermano Fran, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, y puede hacer un cambio absoluto. Solamente, hermano Frank, la palabra de Dios
sembrada en el corazón del ser humano, puede transformar una vida. Amén. Para poder salir de su boca, tiene que estar primero en la mente y en el corazón. En constante a esto, vemos que de la boca de la triple alianza babilónica del tiempo del fin. O sea, hay un contraste. También Satanás no se quedan tranquilos, hermano John. Salen 3 espíritus de demonios de manera de rana, según Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. O sea que Satanás conoce estos textos bien, hermano Frank. Él sabe que de la boca del Hijo del Hombre sale una espada de doble filo, como lo vio Juan en Apocalipsis 1:16. Pero también del dragón, que es Satanás, salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Hermano Frank, podemos hablar también acerca de que Cristo tiene la llave de la muerte y del sepulcro. Es maravilloso eso. De acuerdo al siguiente texto que vamos a leer, tras animar a su amigo fiel Juan, Jesús le dice estas palabras en Apocalipsis 1:18, porque sabemos, hermano Frank, que Juan estaba condenado al destierro prácticamente, y el Hijo del Hombre sabía de que su siervo Juan iba a morir allí desterrado en esa isla de Patmos. Y Jesús le da unas palabras de aliento. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 nos dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del sepulcro. O sea que el Hades, hermano Frank, es la palabra griega del sepulcro o de la tumba. Como todos sabemos, una llave sirve para abrir una puerta cerrada, porque dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para el ser humano, la muerte, hermano Frank, es como una puerta cerrada. Pero Cristo tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Qué maravilloso es eso. Él tiene el poder de resucitar a los muertos, como demostró cuando resucitó a su amigo Lázaro. Recuerden, amigos oyentes, a Juan capítulo 11, ahí pueden leer esa historia. El tema de la muerte y la resurrección en el retorno de Cristo es un tema principal de este capítulo introductorio del libro de Apocalipsis, como ya lo vimos en el versículo 1. O sea, hermano Frank, aquí podemos estar viendo un cuadro maravilloso solamente en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Podemos ver la resurrección de todos los muertos, porque Cristo venció la muerte, venció el sepulcro, venció el Hades, como dice allí Apocalipsis 1:18, y Él tiene las llaves para resucitar a aquellos que le aman y que son fieles a Él. La palabra de Dios nos revela que la muerte será el último enemigo en ser destruido en el futuro. Precisamente por lo que hemos dicho, y también dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 25 y 26, porque es preciso que Él, o sea Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, incluyendo la muerte. Así es. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que la misma muerte, hermano Frank, morirá finalmente y dejará de existir para siempre, como nos enseña la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, que lo estamos leyendo. Es confortante y esperanzador, amigos oyentes, saber que nuestro amigo Cristo Jesús tiene la solución para el mayor problema de todos, que es la muerte. Citamos las palabras de Jesús contenidas en Apocalipsis 20:14, que dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, hermano Fran. O sea que Cristo va finalmente a destruir al enemigo número 1 del ser humano, que es la muerte. Y Apocalipsis capítulo 21 también, versículo 4, también nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que esta es la esperanza gloriosa del cristiano, hermano Frank. Amén. O sea que, amigos oyentes, la muerte, como muchos hoy le temen, no es el fin de todas las cosas. Por eso es muy importante que nosotros meditemos en este capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Necesitamos estudiarlo a la luz de la palabra del Señor. Necesitamos meditar en él. Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, hermano Frank, que lo leímos, y en 1 Tesalonicenses 4, cuando Cristo venga, a la voz de esa trompeta final,
van a resucitar todos los que murieron en Cristo Jesús. Ojalá que las personas que nos están escuchando en esta hora podamos estar entre ese grupo. Si es que vamos al sepulcro, si es que tenemos que bajar a la tumba, podamos tener la esperanza de resucitar en aquel día glorioso cuando Cristo venga, porque Cristo tiene las llaves del Hades, del sepulcro, y Él tiene el poder para resucitar a cada uno de esos muertos que murieron en Cristo Jesús. La orden de escribir el futuro, según Apocalipsis capítulo 1 y versículo 19, nos dice: escribe las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, que es demasiado importante, hermano John, estudiar y entender el libro del Apocalipsis, porque nos muestra lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a suceder en el futuro. Es correcto. Entonces, ¿por qué decir que es un libro sellado, hermano Frank? ¿Por qué decir que es un libro misterioso? ¿Por qué no enseñarlo a la iglesia? Con esta clara orden que usted acaba de leer en el versículo 19 de Apocalipsis 1 y la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el apóstol Juan comenzó a escribir las cosas que vio en el libro de Apocalipsis. Y nosotros, hermano Frank, hoy podemos conocer esas cosas que son las que han de ser después de estas, si nos dedicamos al estudio de este maravilloso libro revelador. Hermano Fran, en nuestro próximo programa, con el favor del Señor, comenzaremos a analizar el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, si el Señor lo permite. Así que hacemos un llamado a nuestra querida radioaudiencia en esta hora. Bueno, antes del llamado, hermano John, queremos llamar la atención a los amigos oyentes que sí estudien el libro de Apocalipsis. Podemos ver algunos puntos importantes, como vimos, que es una revelación de Dios para los siervos a través del profeta Juan. Vemos también otro punto importante que se dio en el día sábado. Es un punto muy importante porque nosotros le damos mucho énfasis a ese día sábado también. Vemos también que habla de la segunda venida de Cristo Jesús como algo que todo ojo lo va a ver. Amén, amén. No algo, ningún secreto, hermano John. Y otro punto muy importante por ahí que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. El llamado lo encontramos en el libro mismo de Apocalipsis, que el mismo Jesús nos dice en Apocalipsis 3:20. 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor Jesús, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Me gustaría, antes de despedir el programa, hermano Frank, hacer una última reseña, porque me llamó mucho la atención ese versículo que usted leyó final, Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, le dijo Jesús a Juan, las que son y las que han de ser después de estas. Hoy, amigos oyentes, nosotros podemos darnos cuenta a través del estudio de este extraordinario libro, el libro de Apocalipsis, podemos darnos cuenta de las cosas que ya han pasado, porque hay historia en el libro de Apocalipsis que ya tuvo parte de su cumplimiento. Podemos ver, hermano Fran, las cosas que están ocurriendo hoy a la luz de este libro maravilloso de Apocalipsis, como hemos estudiado en programas anteriores, hermano Frank, cuando hablamos de la profecía de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Y podemos ver también, hermano Frank, como mirando hacia el futuro, las cosas que van a venir. O sea, hermano Frank, ¿cómo poder decir entonces que el libro Apocalipsis es un libro sellado, es un libro misterioso, siendo que nos está revelando lo que nosotros necesitamos para así prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús? Y triste que hay muchos cristianos que en vez de estudiar la palabra de Dios y este libro, van a los adivinos que le hablen del futuro. Qué triste. Eso se ve, hermano John, que parece raro, pero se ve hoy en día en el mundo cristiano. Bien, amigos oyentes, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este programa de hoy o a otros programas que hayamos presentado, pues nos gustaría que nos escribiera. Nos puede escribir con sus preguntas o sus puntos de vista, en fin, sus interrogantes. Escríbanos, El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418. 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418.
410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Tampa, Florida, 33614. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.